Muy buen día, estamos dando inicio a una nueva sesión de nuestro ciclo de webinars NSF para América Latina. Saludamos a quienes nos acompañan y ya se encuentran conectados en nuestra plataforma Redditor. Vemos que sigue llegando mucha gente y sigue subiendo el número de conectados, así que a todos los que se van integrando les damos la bienvenida. Como hemos comentado en las sesiones anteriores, este año es muy importante y muy especial para NSF International, ya que estamos celebrando 75 años en nuestra misión de proteger y mejorar la salud humana. Para aquellos que se vienen integrando al programa de webinars NSF para América Latina, les contamos que NSF es una empresa fundada en 1944 como parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. NSF International ha evolucionado desde una pequeña fundación enfocada a la estandarización de los requisitos de sanidad y seguridad alimentaria a una organización global sin fines de lucro comprometida con la protección de la salud y la seguridad humana en todo el mundo. A lo largo de los años, NSF International ha trabajado junto a agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones públicas y privadas para abordar los problemas de salud pública más importantes del mundo. Los servicios de NSF se encuentran disponibles en 180 países por medio de 59 oficinas y 12 laboratorios. Y en nuestra región posee oficinas estratégicas ubicadas en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Ahí en las slides que les estamos proyectando pueden ver cuáles son nuestros servicios y los cuales están disponibles en las oficinas que hemos mencionado. Para aquellos que deseen conocer más sobre NSF, los invito desde ya a visitar su sitio web www.nsf.org. Muy bien, en nuestro webinar del día de hoy revisaremos el tema actualización de ISO 22000-2018 y FSC 22000 versión 5. Para ello nos acompaña nuestra experta NSF, ella es Verónica Pérez, y Verónica es químico, bacteriólogo y parasitólogo, cuenta con magíster en ciencias, con mención en microbiología, es máster en Quality Management y además instructora en protocolos CFCI. Con más de 23 años de experiencia en los sectores alimentarios, servicios y manufactura, ha asesorado y auditado sistemas de gestión de calidad e inocuidad en México y otros países. Tiene experiencia también en laboratorios de ensayo e investigación en microbiología. Ha trabajado en organismos de certificación como auditor y en la administración de programas de certificación. Actualmente, Verónica se desempeña como docente también en cursos de grado y posgrado en materias de microbiología e inocuidad alimentaria en diferentes universidades y ha sido también docente en numerosos cursos de calidad e inocuidad en industrias e instituciones de México y el extranjero. Le damos una cordial bienvenida a Verónica y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ariel. Buenos días o buenas tardes en algunos lugares. Sean bienvenidos a este seminario. El objetivo del seminario es, como ven en pantalla, identificar las diferencias entre las versiones 2005 y 2018 de la norma ISO 22000. También ver el efecto que tiene este cambio en el esquema de certificación FSC, versión 5, y orientar sobre los cambios y dar alguna orientación adicional para ver cómo pueden ustedes implementar esto en su sistema de gestión. El webinar es muy corto, los cambios que hay en la norma son muchos, así que no pretende tener el enfoque de una capacitación profunda, así que vamos a correr un poquito, pero espero que sea de utilidad para ustedes. Y bueno, ya Ariel me ha presentado, ahora me gustaría mucho conocerlos a ustedes. Entonces, vamos a hacer esta actividad interactiva. Les voy a pedir que por favor seleccionen en la pantalla directamente la opción que les
pide, son opciones múltiples. Y por favor, seleccionen sobre su pantalla y vamos a ver la estadística. En la empresa, en donde dice empresa ya certificada, se refiere a la certificación FSC o ISO 22000. Seleccionen, por favor. Vamos a ver un poquito de los resultados. ¿Sí? Estamos viendo la mayoría de la asistencia se refiere a empresas ya certificadas. En algunos casos tenemos empresas implementando ya sea 22 o FCC, pero vemos que hay más presencia de FCC 22000. Tenemos en la audiencia consultores y también auditores y personas de diferente formación que veremos más adelante si podemos segmentar esta sección. Pero el webinar está enfocado principalmente a empresas ya certificadas para que entiendan o comprendan las diferencias entre las versiones y también será de gran ayuda para las empresas que están en proceso de certificación. ¿Sí? 35 o casi 36% en empresas ya certificadas. Muchas gracias. Continuamos. Bueno, un poquito les quiero explicar cómo es el formato del webinar. El webinar tiene algunos textos en rojo que son aportaciones para que ustedes tengan idea de algunos comentarios, de qué significa el cambio en su sistema de gestión, algunos tópicos a considerar cuando ustedes están implementando el sistema. También van a aparecer textos resaltados en negritas, que son los cambios que se dan de la versión 2005 a la 2018 de ISO 22000. Ahora, para la estructuración de este webinar consultamos, y les pido que ustedes también lo hagan, varios documentos. En primer lugar, la norma ISO 22000, publicada en el 2018 por ISO, que es los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Esta se adquiere en la página, en el site de ISO, tiene un costo. Y también hay algunas publicaciones recientes, por ejemplo, el esquema versión 5 de FCC, publicado en el site de la Fundación FCC. Y también hay otra publicación sobre un gap análisis 2005 versus 2018, que pueden consultar de manera gratuita, bajándolos de la página de FCC. También ahí aparecen algunos esquemas, anexos y guías que pueden ser de utilidad. Léanlos. Todos los cambios son muy importantes para que ustedes puedan implementar o llegar a una certificación de manera tranquila y bien preparados. Hace unas semanas me preguntaron, bueno, ¿qué diferencia hay entre ISO 22000 versus FCC 22000? Bueno, ISO 22000 es una norma, como vimos en la diapositiva anterior o el slide anterior, que habla de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria a lo largo de toda la cadena. Esto quiere decir aplicable a empresas que produzcan alimentos de manera primaria o probablemente que distribuyan alimentos y la mayoría que los manufacture o también elementos como materiales de empaque. Entonces, las prácticas o las buenas prácticas de manufactura que se conoce colectivamente a los programas prerequisitos no están, por diseño de la norma, no están referidos ahí. Entonces, no es un estándar que pueda ser de referencia para GFCI. FCC, en cambio, es un estándar que sí es de referencia para GFCI porque cada sector o cada eslabón de la cadena alimentaria tiene programas prerequisito específicos. Además, el esquema FCC 22000 contiene requisitos adicionales que en conjunto le permiten la aprobación por GFCI. Entonces, FCC está conformado por tres partes.
ISO 22000, el estándar aplicable de programas prerequisito y requisitos adicionales que en conjunto dan o cubren los documentos, los requisitos del documento guía de GFCI. Entonces, de esa composición tripartita que tiene FCC, ¿qué ha cambiado? Bueno, ISO 22000 varió de 2005 a 2018. Las normas de programas prerequisito no tienen cambios y los requisitos adicionales tienen cambios menores en las aplicaciones de FCC para alimentos, empaque y piensos. Los cambios menores se refieren a cuestiones de redacción, se refieren a cuestiones de mayores definiciones, etcétera, pero no hay cambios sustanciales. Ahora, ¿qué cambió en la norma ISO 22000? Bueno, lo que le llaman estructura de alto nivel, que es una adecuación que hicieron los grupos técnicos de ISO, para dotar de la misma estructura y las mismas definiciones a las normas ISO que se publicaron recientemente. Estos cambios están contenidos en el anexo SL, que da, digamos, la estructura, que da además algunas definiciones, y esta posibilidad de integrar sistemas fomenta una mayor certificación de los sistemas integrados. Entonces, las normas recién publicadas, como las ISO 9, las 14, la ISO 27000, etcétera, todas ellas se guían bajo la estructura de alto nivel. Algo importante que conlleva a esta actualización es que las normas ISO siguen lo que se llama el ciclo de Deming, o de planear, hacer, verificar, actuar. Y aquí en esta diapositiva vemos cómo eso se conserva en la versión anterior e incluso en esta versión. Aquí vemos que en la versión 2005 teníamos 5 cláusulas, de la 4 a la 8, con requisitos que debíamos seguir las empresas certificadas. Ahora son 7, van del 4 al 10, pero también siguen la estructura de planear, hacer, verificar y actuar. La siguiente diapositiva les muestra un diagrama que aparece en la sección punto 3 de la norma ISO 22000, y en donde se ve, por ejemplo, en la parte superior los capítulos que les he mencionado del 4 al 10, y ahí se ve planificar, hacer, verificar, actuar. Pero si hacemos un acercamiento de la parte 8, que es la operación, la elaboración de productos inocuos, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Primero, que ahí está HACCP. Segundo, que también sigue la secuencia planear, hacer, verificar, actuar. ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto de Deming, o del ciclo de Deming, está a 2 niveles. Uno, referido a la gestión de la empresa, una planificación y control organizacional, y el otro es que también se hace este ciclo a nivel operacional. Y esto es interesante, estas secciones léanlas con cuidado, porque habla también del enfoque de procesos que ha sido típico en las normas ISO desde el año 2000, y la gestión de riesgos. Entonces, muy interesante, se recomienda altamente que lean estas secciones. Ahora, vamos a ver las partes iniciales de la norma. Tiene su alcance, las referencias normativas y los términos y definiciones. ¿Qué podemos ver de cambios en esas secciones? Bueno, en realidad, en la parte de alcance se tiene prácticamente la misma redacción, quitaron algunas redundancias, pero aclara que para lograr los objetivos del sistema de gestión es posible recurrir a recursos internos y externos, que pueden ser usados, pero bajo control. El segundo punto es la referencia a la norma ISO 9000-2000, y entonces esta referencia es ahora eliminada. Y en la parte 3 es términos y definiciones. Aquí sí aumentó el número de definiciones, también los invito a leerlo con cuidado. Pasó de 17 a 45. Algunos que quisiera yo hacer notar
es que se incluyó el término peligro de inocuidad significativo, que se refiere a aquellos peligros en donde necesitamos definir medidas de control. La palabra eliminación de un peligro, dado una aplicación, por ejemplo, de HACCP, fue removido. Ahora deja solamente reducción y prevención. En esta sección también se definen en mejor manera lo que es un punto crítico de control y un programa preventivo o un programa prerequisito operativo más claramente. Y se clarificaron los conceptos de verificación, validación y monitoreo. Ok, vamos a pasar ahora a la sección o la cláusula 4, que se refiere al contexto de la organización. Este es es un nuevo título, es uno de los cambios que requerirán abordar las organizaciones que implementen o que tengan que actualizar su sistema de una versión a otra. Entonces, es importante. Las organizaciones ahora están inmersas en un mercado globalizado. Por lo tanto, es importante entender cómo se mueven los elementos externos e internos de la organización para que el sistema de gestión pueda abordar ese tipo de situaciones. Entonces, es importante identificar y revisar ese contexto de manera sistemática porque el contexto es bastante dinámico. Entonces, es una nueva cláusula que lo que trata de ver es qué situaciones internas y externas de la organización pueden afectar la funcionalidad o la efectividad del sistema de gestión. Una situación económica, por ejemplo, de los mercados puede hacerte como empresa más vulnerable, o puede ser que cambie una normatividad o que haya situaciones sociales que impulsen hacia otros sentidos o que faciliten alguna situación de la organización. Entonces, lo que recomendamos aquí es que utilicen herramientas como las FODA, que es ampliamente usadas en los sistemas de gestión, que se le llama también análisis in y out, o el Canvas, que es una metodología que trabaja en 4 ejes, en clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica, en una planilla, en un cuadro, con 9 divisiones. La idea es que les permita precisamente poder identificar cuáles son esas situaciones internas y externas a su organización. Este es el primer, digamos, información que nos va a permitir, por un lado, definir el alcance y, por otro lado, definir cuáles son los riesgos y la planificación que debe tener nuestro sistema de gestión. Trae unas notitas, que es notitas al pie de la cláusula 4.1, que nos habla qué aspectos a considerar en esta organización. Así que es importante que ustedes definan quién hace esta actividad de análisis de contexto, cuándo lo hace, en qué momento necesitamos revisarla de nuevo y tener información documentada sobre este análisis de contexto. El siguiente punto es comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las partes interesadas igualmente pueden ser, obviamente, los clientes, pero también pueden ser los proveedores, puede ser también en lo interno, el personal, los accionistas, y entonces nosotros debemos de revisar cuáles son esas necesidades y expectativas para también tener un segundo set de información sobre cómo vamos a planificar y cuáles son el alcance de nuestro sistema de gestión. El capítulo 4.3 o cláusula 4.3 es determinar el alcance del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. El alcance deberá de especificar los productos, servicios, procesos, sitios de producción. Se agregaron algunas palabritas que ven ustedes ahí subrayadas en el texto. Por ejemplo, se agregó servicios, se agregó actividades. Todas ellas se refieren a aquellas acciones, aquellos procesos, productos que pueden influir en la inocuidad alimentaria de los productos finales de la organización.
Es importante que ustedes tengan la información documentada proveniente de los dos temas anteriores que hemos tratado para que puedan definir con un criterio más específico el alcance y los límites del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Hay una cláusula, esta es muy breve, dice que la organización debe establecer, implementar, mantener, actualizar y mejorar un sistema de gestión de inocuidad alimentaria con los procesos y sus interacciones. Antes hablaba de documentos, ahora esto se ha eliminado y aparecen las palabras actualización y mejora continua para dar énfasis a las funciones que debe de tener un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y pasemos a la parte de planear. También, como tal, es un nuevo título. Antes se llamaba, es liderazgo, es dentro de las actividades de planear. Antes se llamaba responsabilidad directiva. Tiene cambios en función de la compatibilidad con el anexo SL. Y veámoslo aquí. Tiene varios capítulos, ¿sí? Por ejemplo, hablando de liderazgo y compromiso, si ustedes leen el texto, hace un mayor énfasis en que se debe de demostrar el liderazgo y el compromiso, debe de ser más demostrable. Y algo que me parece interesante, si ustedes analizan el texto, es que lo que te pide es que haya una mayor alineación estratégica. Es decir, que los objetivos y la dirección estén claramente definidos, que se integre con los procesos de la organización. En algunas organizaciones hemos podido ver que los procesos de la organización van por un lado, los procedimientos y lo que se declara en el sistema de gestión va en otro. Entonces aquí te pide una mayor alineación con el negocio como tal y que los recursos y la mejora continua estén disponibles, así como la comunicación efectiva. Con respecto a la política, que es la siguiente cláusula, dice que debe de ser apropiada al propósito de la organización, pero también enfatiza sobre el contexto de la organización. Los demás elementos son conservados de la versión anterior, es decir, el enfoque al cliente, considerar los aspectos legales y la mejora continua. Y aparte de ser documentada y comunicada, esta enfatiza, la norma ahora, debe de ser comprendida por todo el personal. Así que aquí los invito a que ustedes lean aquí y entiendan todos los requisitos nuevos para poder atenderlos. En el capítulo 5.3 habla de roles, responsabilidad y autoridad. Aquí otra vez enfatiza la comprensión que debe de tener las personas sobre las responsabilidades y autoridades. Y también enfatiza o define claramente las responsabilidades y funciones del líder del equipo de inocuidad alimentaria. Y pone una notita pequeña, pero me parece muy importante, sobre que todas las personas deben reportar problemas del sistema de gestión de inocuidad alimentaria a la persona designada. Y esto que parece algo simple es que a veces en las organizaciones la gente de línea, la gente muy operativa se da cuenta que hay ciertos problemas, pero no tiene o posibilidad de hablar o posibilidad de ser escuchado. Entonces es importante que las personas puedan o estén habilitados a reportar estos problemas del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Vamos al capítulo 6, que se refiere a la planeación todavía. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. En los capítulos previos, específicamente de la sección 4, nos dimos cuenta que hay riesgos
o hay situaciones que pueden impactar el sistema de manera positiva o negativa. Y esto puede afectar la capacidad del sistema de entregar los resultados esperados. Entonces, hay que hacer acciones para abordar estos riesgos. ¿Sí? Hay una notita que me llamó la atención porque dice, el sistema de gestión no va a abordar temas de salud pública. Por ejemplo, si hay una epidemia o pandemia, no es función del sistema de gestión como tal. Eso es una función de las autoridades de salud pública, así que eso no entra dentro del abordaje de esos riesgos. Y una vez entendidos los riesgos, pues tenemos que planear la atención de los mismos, tanto los riesgos como las oportunidades, para mejorar el desempeño y la efectividad del sistema. Aquí es importante que ustedes tengan evidencia del uso de la información que se generó previamente del capítulo 4 para definir esos riesgos, oportunidades y que haya un alineamiento con las acciones que se pretenden implementar. Muy bien. Ahora, aquí tenemos un viejo conocido, la definición de objetivos del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y sigue diciéndose que los objetivos deben de ser consistentes con la política, medibles, alcanzables, etcétera. El concepto SMART, que ya es muy comprendido por la mayoría de las empresas, mantenidos y actualizados. Incluye una nueva situación de tomar en consideración los requerimientos de inocuidad reglamentarios y del cliente en la fijación de estos objetivos del sistema. Y en 6.22 trae una como notita, dice que para la planeación de los objetivos considerar qué hacer, cuáles son los recursos, etcétera, como que te da un poquito más de pista de cómo definir los objetivos del sistema de gestión. Esta es una diapositiva que no trae la norma, que hemos usado en varias de nuestras sesiones de webinar, porque ilustra muy gráficamente lo que es la alineación de la organización. Tenemos un entorno externo que tenemos que considerar y también puede ser situaciones internas, como lo hemos visto hasta ahora. Y estas van a definir nuestra misión, visión o política. Y esta se deberá desplegar hacia objetivos estratégicos específicos que pueden también definir cómo son las actividades en nuestra organización y que van a impactar los resultados. Es la rama a la izquierda, si ustedes ven. Y también tomen en consideración los grupos de interés. Y por el otro lado, una claridad en nuestros objetivos, en estas misiones, visiones, va a influir en los valores, prácticas y comportamiento del personal. Y aunque no está definido un requisito de cultura de inocuidad en esta norma, pinta para allá, por ese énfasis que da en el alineamiento de los elementos del sistema de gestión. Así que lo ilustro para ustedes de esa manera. En el capítulo 6.3 habla de la planificación de cambios. Como hemos dicho, el contexto es dinámico, así que no es de extrañar que existan cambios, pero esos cambios deben de planificarse y comunicarse adecuadamente para que no cause confusión o cause un problema operativo dentro de la organización. Entonces, es importante considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias. Bueno, vamos a cambiar una línea de proceso. Bueno, ¿y qué implica esto? ¿Cómo afecta la integridad del sistema? ¿Qué recursos tengo para implementarlos? ¿Qué va a pasar con el personal? ¿Se requiere recalificar? ¿Se requiere reubicar? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de cambios que pueden darse en una empresa, en un sistema de gestión? Bueno, los vemos aquí en esta ilustración. Puede ser cambios en los productos, procesos, personal, equipos, materias primas, regulaciones, y todos ellos al distorsionar o influir de alguna manera en el sistema deben de planificarse para no descontrolar la integridad del sistema y la operación.
Bien, vamos a pasar ahora a la parte de soporte. Todavía está dentro de la sección de planear de la norma. Este también es un nuevo título. Antes, la versión 2005 casi estaba contenida en la cláusula 6, que se llamaba gestión de recursos, y un poquito de la cláusula 4 y de la cláusula 7. Así que mayoritariamente esta sección habla de los recursos necesarios para el sistema de gestión. Bueno, trae una cláusula general que dice, bueno, tenemos que pensar en los recursos disponibles, en la capacidad que tienen estos recursos y también en las limitaciones de esos recursos. De tal manera que de pronto puede darse cuenta la organización de que requiere recursos externos para cumplir determinados objetivos o para cumplir los propósitos del sistema de gestión de la calidad. En términos generales, los recursos son finitos en las organizaciones, así que es importante que cuando se haga planeación de los recursos se considere cómo vamos a mantener el sistema y cómo vamos a hacer la mejora. Estos elementos a veces no se toman en consideración, entonces tenemos problemas incluso para mantener la operación como se tiene actualmente y no podemos ni siquiera decir que podemos abordar los cambios o el crecimiento o la mejora. En la parte de, bueno, este capítulo trae una partecita adicional que es, se ha agregado la necesidad de definir las competencias del personal externo, digamos, llamado como un recurso externo, para que el personal que de pronto requiera apoyar al sistema de gestión se definan para él las competencias necesarias y se establezcan sobre todo contratos con estos expertos, y estos contratos deberán de definir su responsabilidad y autoridad de los expertos. Es una notita adicional que trae allí. Y bueno, en el 713 habla de la infraestructura. Yo aquí les digo que es la parte, digamos, tangible de los recursos en una organización. Hay un poquito de cambio de la redacción. Se adiciona una lista de los ejemplos de la infraestructura, que son terrenos, edificios, equipos, etcétera, que debemos de determinar, establecer y mantener para que siga la operación del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Y también tenemos la parte de ambiente de trabajo, es la fracción, digamos, intangible del sistema. Aquí cambió un poquito la redacción nada más, pero agrega una nota que desde mi punto de vista aclara muy bien a qué se refiere el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo en las versiones anteriores era un tanto como los programas prerequisito, había cierto traslape, pero aquí podemos ver también que nos aclara que puede haber recursos adicionales como el social, el psicológico y el físico. En realidad lo redacta como que el ambiente de trabajo es una combinación de factores humanos y físicos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en lo social, a que no haya discriminación en la organización o que sea un ambiente calmo, tranquilo. En la parte psicológica, por ejemplo, a prevenir lo que es el agotamiento, a lo mejor con cuestiones ergonómicas dentro de la planta, y física, la temperatura, el ruido y otras cosas que pueden afectar el ambiente de trabajo. Hemos hablado ya de que hay elementos que se requieren tener en lo externo. Entonces, cuando el sistema de gestión de inocuidad alimentaria requiere elementos externos o que se desarrollen elementos externos, por ejemplo, programas de requisitos, digamos, contratar personal para que haga la limpieza o contratar personal para que haga una labor en temporada o cosas así,
o que estén relacionados al control de riesgos. Cuando yo tengo la necesidad de contratar estos elementos externamente, es importante que estos elementos se provean de acuerdo, por un lado, al estándar y los requisitos que me marca, y por otro lado, de acuerdo y especificados a los procesos y necesidades de la organización. Y es importante tener estos criterios que deben de tener estos procesos o servicios externos y tener información documentada. Esta es una información que les pueden pedir durante una auditoría. Ahora, estos servicios contratados externamente deben de ser proporcionados por un proveedor externo, así que aquí lo que nos indica es que hay que evaluar, seleccionar, monitorear el desempeño de esos proveedores externos. Aquí el cambio que hubo en la norma es que el requerimiento está un poquito extendido, no nada más a procesos tercerizados, sino también a proveedores de productos y servicios. Vamos a ver más adelante, pero el desempeño de esos proveedores es un input para la revisión directiva. Muy bien. Vamos a ver ahora lo referente a la competencia y toma y conciencia del personal. Entonces, lo que nos dice esta parte de la norma es que se debe de definir la competencia tanto del personal interno como del externo. Es uno de los cambios que hay. Sobre todo de personal que puede impactar el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Estas personas deberán de capacitarse para que logren esa experiencia. Lo pueden hacer a través de capacitación, entrenamiento u otras estrategias de capacitación. La idea es lograr la competencia necesaria. Y pone una notita, sobre poner énfasis en el equipo de inocuidad alimentaria. ¿Sí? El equipo que de alguna manera su función puede afectar la operatividad del sistema, por ejemplo, los que monitorean el punto crítico de control o los programas preventivos, o los programas prerequisito operativos. Hay otra notita otra vez que reincide sobre que todos deberían de poder reportar situaciones del sistema de gestión de inocuidad, es decir, comunicación interna. Nuevamente habla de que hay que evaluar la efectividad de las acciones de capacitación y documentar evidencias. ¿Sí? El siguiente punto, bueno, todos estos elementos son referidos a la competencia. Y vamos a ver ahora la parte de la toma de conciencia. El término como lo maneja la norma es simplemente así, conciencia, pero ¿qué podemos hablar al respecto? Bueno, lo que dice el texto es que el personal debe de ser consciente de cómo contribuye a la política o a los objetivos o en general al sistema de gestión y su mejora. Algunas preguntas que se suelen hacer y que pueden ser más enfáticas en este caso es algunas preguntas al personal de, por ejemplo, ¿cómo contribuye usted a la política? ¿O cómo impacta su trabajo la inocuidad alimentaria? ¿Con quién te comunicas si hay una preocupación sobre inocuidad o para alertar sobre un fraude, etcétera, etcétera? Entonces, aunque no lo menciona de manera explícita, esto tiene que ver con la culturalización del personal hacia la inocuidad, ¿sí? Y se sabe que los temas de cultura de inocuidad van a ser un requisito posterior, de acuerdo al documento guía de GCCI. 7.4 nos habla de la comunicación. Para tener una comunicación efectiva, la organización debe de definir, bueno, qué voy a comunicar, cuándo lo voy a hacer, con quién, a quién, cómo. Entonces, esto viene en las primeras partes de esta sección y después aborda la comunicación externa
o interna, como lo hemos venido trabajando, o la comunicación externa hacia proveedores, contratistas, clientes, consumidores, etcétera, o la comunicación interna hacia el personal sobre productos, procesos, instalaciones, etcétera. La nota que viene ahí es que las personas asignadas deben de ser competentes y autorizadas, y hay que tener o retener información documentada para poder lograr esta comunicación efectiva. Bueno, aquí es uno de los cambios importantes. Aquí es importante poner mucha atención. Estamos muy acostumbrados en los sistemas de gestión a que sea información, bueno, documentos, procedimientos, registros, cosas así. Ahora se ha integrado en lo que se llama información documentada. Este término se refiere tanto a aquellos datos o esta información que nosotros usamos para operar los procesos. Entre paréntesis, bueno, procedimientos, instrucciones de trabajo, etcétera. Y también integra lo que es la resultante de la ejecución de los procesos y las evidencias correspondientes que les llamábamos antes registros. Así que información documentada es documentos y registros. Lo que te pide la norma en esta sección es que consideres para la definición de esta información documentada tanto lo que te pide el estándar como la que sea necesaria por la organización. La organización puede definir, tener un manual de gestión de inocuidad alimentaria, aunque no sea un requisito actual ya de esta norma ni de la versión pasada, pero también tenemos que considerar los requisitos reglamentarios y las de los clientes para definir el tamaño de la información documentada que requiero. El 752 habla un poquito sobre la creación y actualización de esta información documentada. Tiene allí un textito que les va a orientar mucho a qué se refiere algunos elementos de esto. No te pide, bueno, te pide que controles la información documentada, pero no te pide que tengas necesariamente un procedimiento de control de documentos, de registros, como hemos usado en las versiones anteriores. Sin embargo, si lo necesitan, lo pueden tener. No está expreso el requisito de tenerlos, pero si lo necesito, pues lo tengo, ¿sí? Ahora, como se pide que tengamos o que consideremos dentro de la información documentada las reglamentaciones o los requisitos de los clientes, es importante que ustedes tengan claro que aquí hay que incluir lo que son los documentos externos y que los tenemos que controlar. Ahora, un tip. En la norma van a aparecer muchas veces mantenimiento, actualización y retención. Cuando habla de los primeros dos elementos, mantenimiento y actualización, casi te está diciendo que hay que tener un procedimiento, aunque no lo diga de hecho. Y cuando diga retener información documentada, habla un tanto de tener evidencias o registros. Este es uno de los cambios importantes. Estamos muy acostumbrados a tener documentos. Vamos a la parte 8. Vamos a la parte de hacer. ¿Sí? También es un nuevo título. Aquí aglutinamos toda la operación digamos, del sistema, de la parte de la fabricación del producto. La organización debe de tener todos los procesos bien definidos con las previsiones necesarias para atender los riesgos. Aquí vamos a hablar principalmente de riesgos de inocuidad alimentaria. La organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios y tomar medidas para mitigar el efecto adverso. Ese es un texto nuevo. Y la planificación debería de incluir los procesos subcontratados. Ahora, este es parte del gráfico que hemos visto antes. Si ustedes ven aquí, estamos hablando de HACCP, ¿sí? Es la planificación y control operacional, es el otro ciclo de Deming.
que está en el sistema. Y para facilitar esto, bueno, está alineado con el Códex Alimentarios, los 12 pasos y 7 principios que conocemos. Y bueno, en 8.2 habla de los programas de prerequisito, que son ya conocidos por nosotros. Aquí el texto lo único que añade es que hay que actualizar los programas prerequisitos para facilitar la prevención, reducción y de contaminantes en los productos y en el ambiente de trabajo. Y por primera vez hace referencia a la norma de programas prerequisito aplicables, normalmente son normas TF, o códigos de prácticas definidos en el caso de FCC, y añade 2 programas prerequisito, que es la aprobación de proveedores e información al consumidor. Y luego habla de 2 temas, que es el sistema de trazabilidad. Cambió un poquito el texto, explica un poquito mejor los requisitos mínimos del sistema de trazabilidad. Te pide incluir el retrabajo y te pide retener la información documentada según la vida útil. También se agregó el requisito de comprobar la efectividad del sistema y una notita que habla que se puede hacer a través de la conciliación de cantidades de productos finales e ingredientes, que en el argot de nosotros lo conocemos como balance de masa. También en el capítulo 8.4 todavía habla de que es responsabilidad de la dirección la atención de respuestas ante incidentes, y cambia las palabras de accidente a incidente. Incluye el requisito de establecer información documentada, quiere decir que probablemente tengan que definir alguna información para describir cómo van a atender la respuesta ante emergencias, y te pide que sea o que se hagan ensayos periódicos cuando sea práctico. ¿En qué situaciones se puede detonar una situación o un incidente? Bueno, pueden ser desastres naturales, accidentes ambientales, bioterrorismo, accidentes en el lugar de trabajo, interrupciones de servicios o de energía. Entonces, es importante, aunque la norma no establece hágalo anualmente o ensaye cada X tiempo, es importante que nosotros estemos preparados para atender cualquier tipo de estos incidentes, así que ustedes deberán definir las periodicidades adecuadas para ustedes. Ahora, tenemos aquí los pasos preliminares, se basan en el Códex Alimentarios, los hemos conocido. El primero de ellos es conformar un equipo, le llamábamos HACCP, ahora es el equipo de inocuidad alimentaria. Lo que es las competencias, lo hemos visto, se trasladaron al punto 7.2 de competencia. En el caso de las características de las materias primas, añade un término, le llama la fuente, que puede ser fuente de una materia prima animal, mineral, vegetal, y también es un poquito más específico sobre el origen de estas materias primas. Habla también de las características del producto final. Ya sabemos que puede ser, por ejemplo, el empaque, el uso, la composición, etcétera, etcétera, pero añade el término de métodos de distribución y de entrega. La parte de diagramas de flujo, que forma parte de los programas prerequisitos, sí fue bastante más extendido. Habla más claramente de cuáles pueden ser las entradas para definir el diagrama de flujo y también las salidas. Entonces está bastante más ampliado, les invito a leerlo. Y ¿se acuerdan? Parte de los pasos preliminares era verificar in situ el diagrama de flujo. Esto lo tiene un requisito como aparte, pero hay que hacer la verificación del diagrama de flujo on-site. Bueno, hay una sección adicional que me llamó la atención.
que es la descripción del proceso y su ambiente. Aquí necesitamos describir el proceso de fabricación, pero el equipo de inocuidad alimentaria debería de abordar un poquito más de temas para describir los procesos para el análisis de peligros, es decir, el layout de la organización, cómo están los equipos, cuáles son los programas prerequisito, cuáles son variantes estacionales, por ejemplo, si proceso fruta y cuando a lo mejor tengo dos coincidentes en un periodo determinado, o requerimientos externos. Entonces, necesitamos describir el proceso y su ambiente y está bastante más explícito el texto en esta sección. Bueno, análisis de peligros. Aquí hay otro de los cambios importantes y vamos a ver. En primer lugar, te dice que hay que identificar los peligros a niveles aceptables. Aquí normalmente recurrimos a datos epidemiológicos, científicos publicados, pero también podemos, y ese es uno de los cambios que hay, recurrir a datos internos. Y deberíamos de considerar requisitos regulatorios o del cliente para definir los niveles aceptables de los peligros. Ahora, después de que definimos los niveles aceptables, vamos a hacer la evaluación de los peligros. Aquí, como les había mencionado antes, quitaron la palabra eliminación para dejar prevención y reducción. Este es uno de los cambios importantes. Aquí, cuando tenemos un peligro significativo, debemos de hacer una medida de control. Las medidas de control que ha manejado tradicionalmente FCC son los programas prerequisito operativos y los puntos críticos de control. Ahora los junta en un elemento que le llama plan de control de peligros, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el HACCP Control Plan. Para las medidas de control que se definan, hay que definir límites críticos vinculados al punto crítico de control y criterios de acción más bien vinculados a los programas prerequisito operativo. Y en ambos casos las acciones o las correcciones apropiadas. Acuérdense que las medidas de control hay que validarlas, entonces lo que te pide explícitamente aquí es que la metodología de validación y las evidencias de la capacidad que tiene esa medida o el grupo de medidas para controlar el peligro esté documentado, esté disponible para pues ser analizado también. Tenemos que tener información disponible de esto. Entonces, como les mencionaba, ahora en el 854 integra lo que es el viejo conocido plan HACCP y los programas prerequisito operativos y los integra en lo que le llama plan de control de peligros, ¿sí? Entendiéndose y enfatizando que los criterios de acción son partes del programa prerequisito operativo, ¿sí? Y hay que tenerlos definidos. Ahora, nosotros si tenemos una medida de control, pues tenemos que monitorearla. Los requisitos de monitoreo en esta sección aplican tanto para los puntos críticos como para los programas prerequisito operativos. Los programas prerequisito operativos no nada más, permiten que sean actividades o métodos equivalentes de verificación, mediciones confiables o pueden ser incluso observaciones, no implica mediciones tan específicas que requieran calibración. Y bueno, hay que tener también acciones definidas cuando no se cumplen ni los límites críticos o tampoco los criterios de acción. Entonces hay que tener la documentación o la información documentada correspondiente. Ahora, una vez que se define tu plan de control de peligros, es posible que tengas que hacer actualizaciones, por ejemplo, de diagramas de flujo,
del uso, de los cambios de materia prima, etcétera. Entonces hay un puntito aquí de actualización. Lo que cambió en esta parte del texto es la inclusión del concepto plan de control de peligros. Y en el capítulo 8.7, bueno, es lo que queda un poco del concepto de calibración. Aclara un poquito el alcance, dice métodos y equipos relacionados a los programas prerequisito y plan de control de peligros, o sea, las mediciones que se tengan que hacer deben de controlarse, la frecuencia de la calibración o verificación debe ser antes del uso y a intervalos planificados según lo que se requiera. Y hay una parte que habla de los requerimientos de validación de software, cuando este software es usado para el monitoreo y la medición de programas prerequisito o plan de control de peligros. Después vemos el principio 6, digamos, de HACCP, que es la verificación del programa, de los programas prerequisito y el plan de control de peligros, que en su texto pues se modificó para que incluya tanto a los programas prerequisito como a los constituyentes del plan de control de peligros. Esto en la práctica o en las auditorías lo he visto que ya está bastante asimilado, pero recuerden que hay que cumplir los requisitos que nos pide la norma y hay que incluir los programas prerequisitos si es que no los han considerado antes. Un tema que sí es nuevo es que pide que la persona que haga la verificación sea una persona imparcial. Esto quiere decir que no sea la misma persona que realiza el monitoreo. Y otro textito que aparece también es que si como resultado de la verificación se ven desapegos, entonces hay que hacer acciones correctivas. Bueno, estos dos temas más o menos están conservados. Hay que hacer correcciones cuando o no se alcanzan los límites críticos o cuando los criterios de acción de los programas de requisito operativos no se alcanzan. Entonces hay que tener información documentada, mantenerla, actualizarla y retenerla sobre estas correcciones, ¿sí? Esto es lo que les decía, este texto puede implicar tanto procedimientos o instrucciones y registros. Y las acciones correctivas también se mantiene más o menos el texto, solamente agrega que elementos como resultados o no conformidades de inspecciones reglamentarias y quejas de los consumidores debería de ser un detonante de acciones correctivas. Hay un textito ahí que me llamó la atención, lo retomamos más adelante, sobre revisar tendencias que pueden indicar pérdidas de control y también se tienen en este caso que determinar e implementar acciones para asegurar que las no conformidades pues no vuelvan a ocurrir. Entonces, esto implicará pues un análisis de causas y la forma tradicional en que lo hemos hecho. Aquí la norma te pide que retengas información y mantengas información otra vez de manera no usando las palabras documentos y así. Sí te pide tener una forma para hacer las acciones correctivas y retener la información correspondiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el producto potencialmente inseguro? ¿Sí? Bueno, en esta parte dice, cuando tienes un producto potencialmente inseguro, es decir, no cumplió su PCC o su criterio de control para los, o criterios de acción para los programas o los programas prerequisito operativos, entonces hay que tener o hay que retener el producto como lo hemos hecho de manera tradicional, pero hay una partecita que dice que el requerimiento debe evaluar cada lote de producto afectado. Y explica un poquito, dice, no liberar el producto cuando no se alcanzaron los límites críticos del punto crítico de control, y ve hacia la parte de la disposición.
En el caso de los criterios de acción, puede ser liberado si se demuestra la inocuidad. También aquí se pide retener información documentada de los resultados de esta liberación. En la parte de disposición, dice que los productos no aceptables para la liberación pueden tener varios destinos. Pueden ser reprocesados, pueden ser redireccionados para otro uso, antes también se llamaba reclasificado, o pueden ser destruidos. Y hay que guardar información documentada sobre esta disposición de productos. Ahora, algunos productos potencialmente no inocuos o inseguros se pueden ubicar una vez que ya están liberados de la planta o puestos incluso hasta en el mercado. Entonces, requerirá hacerse un proceso de recuperación o retiro. En la versión anterior hablaba solamente de withdrawal, ahora incluye recall, ¿sí? Entonces, los requerimientos de esta sección aplica a las dos cosas. Curiosamente, no está una definición que aclare la diferencia entre uno y otro. Por eso pongo aquí una notita en donde digo que en ISO 22000 dice retirada, y haciendo referencia a withdrawal, es la remoción de un producto no conforme del mercado, comercio y almacenes, centros de distribución y clientes porque no cumple los estándares. Así como lo entiendo, querría decir que recall está dentro de withdrawal. Entonces, ante esta falta un poquito de más especificidad, digamos, en los criterios, ustedes ahí tendrán que definir claramente a qué le van a llamar qué. Pueden seguir las pautas quizá de la FDA o pueden seguir las pautas para definir que a lo mejor la recuperación es un tema antes de que llegue al cliente y el recall hasta cuando llegó al cliente. Ustedes lo definen claramente para que la operación obedezca a esa definición. Muy bien, vamos a la evaluación del desempeño, ¿sí? Ese es el capítulo 9, nuevamente es otro título que no estaba así definido. Aquí en esta sección lo que te dice la norma es que la organización debe determinar qué va a medir, qué va a monitorear, quién lo va a hacer, cuándo, etcétera. Tener una serie de información que te permita definir qué tan correctamente está manejándose el sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Pueden ser mediciones, monitoreos, resultados de las verificaciones del plan de control de peligros, auditorías, etcétera, etcétera. Y los resultados deberán de tenerse como información documentada, pero lo más importante es el análisis de los mismos. Las auditorías internas tradicionalmente han sido una metodología para evaluar el sistema de gestión. Te habla un poquito sobre cómo estructurar el programa de auditoría interna, en donde se debe, bueno, el programa puede, digamos, cambiar porque haya habido algún cambio en el sistema de gestión o porque los resultados de las auditorías te indiquen que requieres modificar el programa de auditoría. Esto va muy en línea con la ISO 19011. Se agregó un requisito en esta sección de que los resultados de la auditoría se informen al equipo de inocuidad alimentaria y a la administración relevante. Y algo que viene aquí que lo debemos de entender muy bien, que no es nada más un checklist en donde apuntemos cómo está funcionando el sistema y si tienen o no las evidencias, sino lo que tiene que hacer el auditor es también evaluar qué tanto el sistema de gestión cumple con la intención de la política y los objetivos de inocuidad, y esto debería de ser parte de las conclusiones de la evaluación de la auditoría interna. Es un poquito más allá que simplemente hacer una evaluación sistemática cruda. Y dentro de esta sección también tenemos lo que es la revisión directiva. Aquí desde siempre ha habido una serie de datos de entrada para la revisión, una serie de datos para la salida.
Aquí en las entradas hubo un cambio, una estructura diferente para poder cumplir el alineamiento con el anexo de alto nivel. Y hay más entradas adicionales que las pueden ver ustedes en el texto de la norma. Y en los resultados también hay algunos cambios. Por ejemplo, te dice que haya decisiones, acciones específicas después de la revisión, relacionados a las oportunidades de mejora, a las fallas también, a la necesidad de actualización de cambios, a la necesidad de recursos, etcétera, etcétera. Entonces hay que revisar, digamos, el texto de esta sección. Y vamos ahora el último punto, que es la evaluación del desempeño, ¿sí? Aquí son 3 elementos que evalúa la norma. Hay que estar, acuérdense, esta sección es actuar en consecuencia, no es la operatividad de hacer las acciones correctivas o no. Aquí es analizar las no conformidades que se sucedieron, ver que se esté atendiendo bien las no conformidades, evaluar si podrían ocurrir no conformidades similares o potenciales. Aquí nuevamente me pinta a irse adelantando, no nada más a reaccionar, sino a hacer acciones proactivas, preventivas a algunos problemas. En el 10.2, la mejora continua. Aquí la función del sistema no es nada más estar estático, sino hacer un esfuerzo para llegar a la mejora continua, a evaluar la idoneidad y adecuación del sistema a través de todas las herramientas que te permite el sistema de gestión, es decir, la revisión directiva, las auditorías, etcétera. Entonces, no nada más es la mejora continua simple y llana, sino que sea adecuada e idónea para la organización. Y todos estos elementos te pueden llevar a la actualización del sistema de gestión. Cambian algunos términos ligeramente. El enfoque es que se esté actualizando el sistema de manera dinámica, incluye una serie de datos de entrada que pueden usarse para la actualización del sistema de gestión. Muy bien. Pues señores, hemos terminado así rápidamente con los cambios principales de la norma. Esta diapositiva la he incluido para que ustedes vayan pulsando los plazos que ha definido FCC. La Fundación FCC publicó el nuevo esquema en apenas junio del 2019. Es la información que les digo que ustedes pueden bajar de la página de la Fundación. Lo que comentan en una publicación liberada en enero del 2019, que vienen los datos en la parte inferior o en la viñeta inferior, es que las auditorías contra el esquema FCC 22.000 versión 4.1 serán permitidas hasta este año nada más, al finalizar este año, y los certificados de la versión 4.1 serán válidos después, hasta junio 29 del 2021. Bueno, pues era mucha información. Espero que hayamos cubierto los objetivos iniciales que les planteamos al comenzar el webinar. Y no me queda más que agradecerles la atención y dejarle la palabra a Ariel para atender las dudas que tengan en el tiempo que nos quede disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a ti por esta completa revisión de estos cambios de las normas. Sin lugar a dudas, todos los que te estábamos escuchando y siguiendo tu ponencia, vamos a quedar con muchas tareas al respecto de ir trabajando estos cambios. Bien, nos han estado llegando algunas preguntas ya a través de nuestro chat y voy a ir de lo más sencillo a quizás puntos ya más específicos que quieren preguntar nuestros asistentes. La primera pregunta que te quiero plantear es si la norma ISO 22000 ya se encuentra en español y dónde la podemos encontrar, que es una
preguntas que nos llegan a través del chat. Ajá. Bueno, la podemos encontrar en la página de ISO, ahí pueden adquirir la norma. No sé si exactamente ya se haya liberado, pero siempre ISO tiene los planes de la liberación de la norma revisadas por sus grupos técnicos, son muy buenas traducciones. Les pido entrar directamente a la página para que ustedes puedan ver esa situación. Sí, yo estuve haciendo el chequeo, Verónica, para poder apoyarte, y te puedo comentar que hay un formato disponible en papel, un formato físico y un formato PDF en español, y bordea alrededor de los $160 para quienes quieran saber. Gracias, gracias, Ariel. Super. Seguimos con las preguntas. Bien, algunas personas que se encuentran hoy día conectadas quieren saber, para un punto específico que tú comentaste, que era el punto que hablaba de las competencias del personal externo, que era el punto 7.2, ¿esto afectaría al personal de la empresa que da servicios, como por ejemplo un control de plagas, o solamente a los consultores? Si pudieras aclararnos el alcance que tiene este punto. Mira, juntando el punto que me dices y el 7.2, habla del personal que pueda tener efectos sobre el sistema de gestión, así que podemos generalizar en este caso que son personal que debe de tener las competencias. Sí, aunque sea un personal externo, por ejemplo, controlador de plagas, que no haga bien su trabajo, directa o indirectamente va a afectar el sistema, así que debemos de entender cuáles son las competencias requeridas para este tipo de personal. Perfecto. Muchas gracias. También otra pregunta que nos llega respecto del punto 8.2. Dice, ¿qué nivel de documentación se requiere? Por ejemplo, ¿necesitamos solo programas de mantenimiento o también procedimientos, como procedimientos de mantenimiento en específico, en cuanto al alcance de los documentos requeridos? ¿En cuál punto me dijiste? El 8.2. 8.2. Bueno, como les dije al principio, hay que ver claramente el texto de la norma, porque cuando me dice mantener o definir, actualizar, casi me está hablando de tener un procedimiento o una instrucción de trabajo. Entonces, si en el texto tenemos eso, tenemos que tener un documento de ese estilo porque te lo pide de alguna manera la norma. Pero recuerden que la definición de documentos también está en función de las necesidades de la empresa. Si no te pide un procedimiento de manera específica o explícita, pero tú te das cuenta que necesitas tener algo que permite estandarizar, por ejemplo, la operación del turno de la mañana o del turno de la tarde, y que todo se haga de manera consistente, puedo definir la necesidad de tener un procedimiento adicional si es para mí importante. Entonces, lean el texto de qué te pide. Específicamente, ¿cuál punto me dijiste, Ariel? Porque se distorsiona un poquito para mí. El 8.1 es el que nos plantean en la pregunta. Ah, ok. Bueno, a ver, aquí es el control y la planeación operacional. Aquí normalmente, ¿qué tenemos? Tenemos desde el plan de control de peligro, ¿sí? Tenemos procedimientos, recetas, instrucciones de trabajo, especificaciones, así que casi la respuesta es que sí, que vas a tener que tener ahí una serie de documentos para controlar y mantener los procesos de manera consistente. Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Sabemos que son preguntas bien específicas y hay que hacer una revisión exhaustiva respecto de lo que dice el punto, así que te agradecemos ahí el tiempo de poder contestarlo. Claro, con respecto a la herramienta de Codex, aquí nos hacen una pregunta basada en el árbol de decisiones. ¿Se va a seguir aplicando para determinar los puntos críticos de control? Y basado en esto, ¿cómo determino los PPRO? Nos preguntan.
Ajá. Bueno, sí la norma bueno, en términos generales se aplica prácticamente y la secuencia de la norma te orienta a que es basado en el Códex Alimentario. Entonces, puedes usar el árbol de decisiones para definir tus puntos críticos de control. De pronto te puedes dar cuenta que hay algunos o pasos del proceso o situaciones que pueden estar vinculadas, por ejemplo, a un programa prerequisito, que te pueden orientar a que sea un programa prerequisito operativo. Pongo un ejemplo. Digamos, la pasteurización en términos generales en los procesos lácteos se determina como un punto crítico de control. El control es para minimizar, prevenir el desarrollo de microorganismos, por ejemplo. Pero también el enfriamiento que tienes al inicio de cuando tú captas la leche, también puede ser un punto que si tú no lo controlas se aumente de tal manera los microorganismos que tu punto crítico de control no sea muy efectivo. Entonces, en algunas operaciones que he visto, ese se puede definir como con programa prerequisito operativo. Si tú usas el árbol de decisión, te va a llevar a que el PCC va a ser la pasteurización, pero el otro es importante. El otro te hace un control sobre un peligro significativo y entonces lo puedes determinar como programa preventivo o programa prerequisito operativo. Entonces, no hay una metodología definida, pero si tú detectas en ese análisis de peligros que hay algo que necesites controlar porque se vuelve un peligro significativo, hay que tener una medida de control y esta medida de control puede orientarte a que sea un programa prerequisito operativo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Efectivamente son dos miradas ahí que tienen algunas sutilezas que hay que comprender para poder hacer la definición de cada una de ellas. Así que te agradezco la aclaración, claro. Verónica. En relación a los incidentes que se mencionan, como los que citaste en el punto 8.4, donde hablaste de bioterrorismo, hay que tener controlados estas alertas. ¿Cómo hay que abordar estos temas que son potenciales a ocurrir? Sin embargo, podrían no ocurrirnos en amplio tiempo, digamos. Sí. Bueno, miren, acuérdense que en el caso de FCC tenemos programas prerequisitos. El caso de bioterrorismo y fraude y todas esas cosas vienen allí o en los requisitos adicionales. Entonces son elementos que debo de tener y debo de estar preparado. No quiere decir que me vayan a ocurrir, pero tengo que tener formada la gente, tener protocolos para atender ese tipo de incidentes. Entonces, no se trata de atender algo por probabilidad en este caso, sino simplemente estar preparado ante una incidencia que me pueda afectar mi operación. Por ejemplo, no van a ocurrir temblores todo el tiempo. Nuestros países, Chile, México, están sujetos a estos temblores, pero tengo que tener protocolos para poder atender cómo va a funcionar con respecto a la gente, que es un tema de protección civil un poco separado, pero también qué voy a hacer si ese temblor afecta mi operación de alguna manera. Entonces, aunque no sea algo sistemático, sí tengo que estar preparado para atender ese tipo de incidentes. No sé si le contesté. Sí, de todas maneras, Verónica, son preguntas que son interesantes de revisar, dado que son contextos potenciales, ¿cierto? No estamos muy acostumbrados a afrontar ese tipo de situaciones de forma habitual. Así que te agradezco. Fíjate que hay una pregunta que es interesante de resolver, que es si los PPRO también los tenemos que establecer con límites críticos. Bueno, les comenté que no se llaman límites críticos, se llaman criterios de acción. Eso lo vemos, déjenme ver,
en el 5, 8.5, perdón, en el 8.5.3 y 8.5.4. Ahí especifica claramente que así como el plan HACCP tiene límites críticos, en el caso de los programas prerequisito operativos, les llamamos criterios de acción. Para comprender bien estos temas, sí les recomiendo que lean las definiciones que vienen al principio de la norma, porque quedará cada vez un poco más clara la diferencia entre ambos y para que lo puedan aplicar en su plan de control de peligros. Entonces no se le llama límite crítico porque no te marca algo, digamos, que se vuelve crítico después de él, sino se llama criterios de acción. Perfecto, muchas gracias ahí por la aclaración, Vero. Bien, fíjate que tú mencionaste la comunicación que estaba implícita en FCC 22000 y a nuestra audiencia le gustaría saber cómo se debe abordar esta comunicación. Tenemos que establecer un procedimiento de comunicación que aborde tanto comunicación externa o interna o tenemos que hacerlo de otra manera. Si nos pudieras comentar al respecto. Ok, bueno. No establece exactamente, a ver, déjenme mirar porque son muchas cosas, no establece exactamente procedimiento como tal. A ver, déjenme mirar la norma en su detalle. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener comunicación efectiva, pero no habla más que de evidencias o de retener información documentada. Entonces, de manera un poco más específica, habla más bien de mantener registros. Pero insisto, si ustedes ven que es importante definir quiénes pueden hacer la comunicación externa, cuáles son sus competencias, quién va a manejar qué, pueden hacer un procedimiento. Como les insisto, en la parte de información documentada dice que parte de los criterios para definir qué documentación necesito es la necesidad propia de la organización, ¿sí? Entonces, puede ser información dada por la norma, puede ser información dada por un requisito legal, o puede ser una necesidad que te plantee un cliente, pero si la organización necesita tener un procedimiento para garantizar la efectividad y la consistencia de las actividades, lo puedo tener, ¿sí? Entonces, aquí la norma, de acuerdo a lo que estoy leyendo, más bien se pide como registros de la documentación, de la información o de la comunicación, perdón. Muchas gracias, Verónica, por la respuesta. Nos van quedando pocos minutos para terminar con nuestra ronda de preguntas y hay acá una interesante mirada que nos gustaría tener tu opinión respecto de ella. Basado en estos cambios que tú has visto de ISO y FCC 22000, si tuviéramos que hacer una mirada más global al resto de los protocolos GFCI, ¿encuentras que estos requisitos se alinean, por ejemplo, con otros protocolos? ¿Ves que son superiores? Si nos pudieras dar tu mirada respecto de lo que está pasando con otros esquemas de certificación. Ok, es una pregunta interesante. Bueno, acuérdense que la estructura de alto nivel que plantea, por un lado, te permite armonizar o con mayor facilidad integrar lo que es ISO 22000 con, por ejemplo, sistemas de gestión como ISO 9000. De esa manera, con menos esfuerzo, tú podrías tener un sistema integrado que te maneje tanto la inocuidad como la calidad de los productos. O también se facilita la integración con otros elementos distintos, como puede ser la gestión ambiental o la seguridad ocupacional, etcétera. Entonces, esta situación de la estructura de alto nivel te va a permitir la integración en ámbitos o en cosas que son un poco diferentes a la inocuidad alimentaria. Ahora,
No sé si la pregunta más bien va orientada a qué tanto con estas adecuaciones de ISO 22000 se cubre, digamos, o comparativamente está mejor o peor que otros protocolos GFCI, que es una pregunta que muchas veces hacen. Yo creo que el enfoque de los sistemas de gestión, esta es una norma para sistema de gestión. Entonces, la ventaja que tiene es que te permite una alineación, una integración, digamos, desde los elementos de la política, los objetivos, hacia la operación. Entonces, eso te permite un sistema más consistente. Y analizando los requisitos, tanto que tiene esta norma, como los que tienen los programas prerequisito, como los requisitos adicionales, estos dos últimos derivados de FCC, le dan la fortaleza como para ser comparativo con cualquier otro protocolo GFCI. Solamente que algunos otros protocolos GFCI son más específicos de que debe de haber un procedimiento o cosas así. Entonces, este tipo de protocolos te da la libertad y te puedes dar una libertad muy laxa, pero también te puedes dar una libertad lo suficientemente bueno como para tener un sistema que consistentemente te dé una seguridad sobre la inocuidad de tus productos y la mejora continua. Entonces, más bien es cómo lo manejes, ¿sí? Pero yo veo dos ventajas. Primero, el enfoque de sistemas que tienen estas normas, con digamos, la estructura de alto nivel, la posibilidad de integrar con otros sistemas de gestión, y por otro lado, comparativamente, da un muy buen resultado con respecto a otros protocolos GFCI, tanto es así que FCC está aprobado o reconocido por GFCI. Entonces, más bien es cómo lo manejes y también lo que te solicite tu cliente, que hay algunos que dicen, no, mejor prefiero que lo hagas con tal protocolo o con DRC o con SQF o X, ¿no? Entonces depende más bien de cómo lo manejes tu mercado, pero es importante entender que estas normas tienen un enfoque más sistémico que por definición ha dado ISO, la organización ISO, a todas sus normas de gestión. Perfecto, Verónica, muchas gracias. Y la última pregunta que hay el día de hoy la voy a responder yo, porque se ha repetido muchas veces, y es si van a poder contar con el material que tú expusiste el día de hoy. Les comento que como parte de nuestro plan de cierre de la inscripción a los webinars, les va a llegar un correo con el cual podrán llegar a este video completo para revisarlo cuantas veces quieran a través de la cuenta de YouTube de NSF International. Bien, muchas gracias, Verónica. Quiero agradecerte el tiempo que te has dado para poder compartir con toda nuestra audiencia en Latinoamérica acerca de este importante cambio y este desafío que vamos a tener para poder abordar los cambios que nos presentaste el día de hoy. Sí, pues muchísimas gracias a todos. Estamos acá en NSF para orientarlos, servirles, y muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy. Los invitamos a seguir a través de las sesiones que tenemos programadas para este año. Van a ir siendo invitados de forma gradual a cada una de ellas a través de las oficinas de NSF a través de Latinoamérica. Así que muchas gracias y que tengan una excelente tarde.